Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es motivo de alegría y de gozo que una vez más podamos estar juntos para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera invitar a que inclinen su cabeza, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Señor, una vez más queremos honrar y bendecir tu nombre y pedir tu guía, tu dirección. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, hable a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, si usted recuerda un poquito el domingo anterior, tuvimos una prédica hablando de que Cristo es nuestro Salvador. Y habíamos comentado que Cristo nos salva de tres cosas concretas. La una, porque la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. El Señor es nuestro Salvador que nos salva de esa condenación eterna. La palabra del Señor también dice que Cristo nos ha liberado del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pero también la palabra de Dios nos deja ver que un día seremos libres de la presencia del pecado, porque todavía seguimos pecando. El día miércoles habíamos ya hablado, comentado acerca de lo que Pablo descubrió, o mejor dicho, el Señor le reveló. Dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Comprendiendo que aún está el pecado en el cuerpo del creyente y aún le lleva a hacer aquellas cosas que no son agradables, con la esperanza de que un día seremos libres de su presencia. Hermanos, solo Cristo nos podrá liberar cuando Él venga. El día viernes, en cambio, hermanos, hablamos acerca de Cristo. Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Él resucitó a Lázaro, y así también un día no muy lejano resucitará nuestros cuerpos muertos. Muchos dudaron de la resurrección de Cristo. Aún siguen algunos criticando esa realidad, esa verdad. Nuestro tema de esta tarde lleva por título ¿Cristo resucitó? Es una pregunta. ¿Cristo resucitó? Frente a la muerte, que seguro tú y yo de alguna manera hemos experimentado cuando un ser querido ha fallecido, frente a la muerte, en medio del dolor y la tristeza, siempre nos queda una pregunta inquietante, la misma pregunta que se hizo Job. Quisiera que mires allá en Job, capítulo 14, verso 14, dice la Escritura: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso es simplemente, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Amados hermanos, ninguna religión ha sido capaz de dar una respuesta clara y contundente a esta situación. Mahoma, Buda y Confucio están en sus tumbas. No sé si haya algo de ellos, pero la tumba de Cristo está vacía. La resurrección de Cristo es la doctrina más importante del cristianismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender esta doctrina, porque sin muerte, sin la muerte, sin resurrección, porque la muerte sin resurrección simplemente podríamos considerar a un hombre que ha sido rechazado y que ha muerto en la cruz. Como muchos hombres murieron cuando Cristo murió en la cruz, en esa época muchos hombres morían en la cruz. Así es que, pensando en eso, quisiera que reflexionemos. Vayamos primero a Romanos 1:4, el libro de Romanos capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Cuando resucitó, fue declarado con poder. Cristo declarado Hijo de Dios cuando Él resucitó. Hermanos, la resurrección es el centro de nuestra fe. Es la base
de aquello que nosotros hemos creído. Por siglos, los hombres han intentado destruir y atacar esta doctrina importante de la resurrección de Cristo. Esta es la base de nuestra fe. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19, dice la palabra del Señor: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Las palabras del Señor Jesús a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Cristo, un día no muy lejano, ha decidido transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Mira Filipenses 3:21, ya lo hemos venido meditando algunos días. Dice la palabra del Señor: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo transformará nuestro cuerpo viciado que se va marchitando, cambiará, transformará en un cuerpo similar al cuerpo de Cristo. A Cristo le podían tocar, él podía comer. Tú vas a recordar la experiencia con Tomás. Tomás tuvo que tocar y, avergonzado, creer. Jesús se apareció a muchos. Pero quiero compartir en esta tarde 4 testimonios que van a fortalecer nuestra convicción, nuestra fe. El primer testimonio tiene que ver con el testimonio de la iglesia. Ya en 1 Corintios capítulo 15, verso 1, dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo anunció el evangelio que él recibió. Unos a la verdad creyeron, abrazaron con fe, con esperanza, y esa esperanza los empujó a vivir con firmeza, con seguridad, con ser constantes. Ese evangelio tenía y tiene como base la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, en Corinto habían algunos que no eran auténticos, que no eran creyentes genuinos. Mira ahí en 1 Corintios 15:2, dice la palabra del Señor: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué declaración más fuerte y complicada la que Pablo hace en este momento. Dice: si retenéis o aferráis a la palabra, eres salvo. Si has abrazado la palabra para evitar que ella no se vaya de ti, si retienes o te aferras a la palabra, si conservas, si posees, si tú impides el paso, si tú coges la palabra y lo presionas tanto hasta sacar jugo de bendición para tu vida, tienes que abrazarlo. El verdadero creyente abrazó la palabra, se aferró a la palabra, a esas promesas gloriosas del Señor. El verdadero creyente no deja pasar la palabra, escucha algo y lo abraza, lo toma, no le deja ir, disfruta de esa palabra, porque esa palabra va a dirigir su vida. La Biblia es la guía de la vida de todo creyente. Pablo dice: si esa palabra preciosa que sale del corazón de Dios no altera tu vida, posiblemente tu fe, nuestra fe, sea superficial, vacía. Si la palabra de Dios no afecta nuestra conducta, posiblemente nuestra fe sea superficial. Quizás una pregunta aquí: ¿se puede creer en vano? Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 8. Dice la palabra del Señor: y Crispo,
el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. He aquí un relato de lo que sucedió en Corinto. Crispo y su familia creyeron, se bautizaron, creían firmemente, abrazaron la fe con la palabra, con fe, con esperanza, con gozo. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La palabra muchos significa abundante, muchísimos. En Corintio creyeron muchísimos. Unos, a la verdad, conforme pasó el tiempo, fue pura emoción, superficial, sin valor. No había compromiso, solamente una búsqueda del beneficio propio. En cambio, aquellos que creyeron de una manera auténtica, siguieron firmes, constantes en la palabra de Dios, no desmayaron. Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dice claramente: si mi palabra permanece, si viven la palabra, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora mira Juan 2, 23 y 24. Algo sucede. Juan capítulo 2, versos 23 y 24 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Qué cosa, ¿no? Muchos vieron cómo el Señor hizo una serie de milagros, cómo el Señor hizo una serie de cosas, señales, parecían señales, y muchos creyeron. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Sabía que en lo profundo de su ser esta gente no había creído. Aparentaban una conversión, pero en realidad en el fondo no había absolutamente nada. Juan 6:66 dice la palabra del Señor. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué te parece? El Señor habló del compromiso, de la exigencia, de la demanda del Evangelio, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Cuando el compromiso nos presiona, sale en lo que hay en lo profundo de nuestro ser, la propia convicción, y es posible que realmente no haya una confianza absoluta en Cristo. El verdadero creyente ha tenido como base la resurrección de Cristo. Tiene la convicción de que yo resucitaré porque Cristo resucitó. Esa es la base. Ahora volviendo a Corintios, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice la palabra del Señor: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor. He aquí la base de nuestra fe. La creencia firme, la convicción profunda de que Cristo murió, que Cristo fue enterrado en una tumba y que resucitó de una tumba, salió de una tumba para nunca más morir, para seguir viviendo, pero para ser Señor, para ser el amo, el supremo del universo. Él es el Señor nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos.
Mira, Romanos 1:4, el apóstol Pablo nos dice algo muy bonito, muy interesante. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la demostración de que Cristo es el Hijo de Dios que fue resucitado con poder. Sin resurrección, si no hay esa evidencia, solamente quedan en palabras vacías. Cristo resucitó y esa es la demostración palpable de que es el Hijo de Dios que resucitó con poder. Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar, hablar, proclamar que Jesús es Señor, es mi Señor, que yo me someto a Él, que yo estoy listo y dispuesto a hacer lo que Él dice porque Él es mi Señor. Hermanos, en tiempos de Jesús y del nacimiento de la iglesia primitiva, declarar que Jesús es el Señor estaba en riesgo de morir. Había una persecución implacable y cuando hay persecución, amado hermano, no es fácil proclamar a Cristo resucitado. Confesar que Cristo ha muerto, el Espíritu Santo es el que daba poder para poder confesar en medio de la persecución, en medio de la aflicción. Había una convicción profunda, en lo profundo de su corazón. El Espíritu Santo empujaba a los hermanos a abrir sus labios y proclamar que Jesucristo es el Señor, confiando en que la base de toda esta fe es la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la base doctrinal más importante. Y la iglesia es salva por creer en este Cristo resucitado, que murió para limpiar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, pero resucitó para que cuando Él vuelva nuevamente nos lleve y nosotros también seamos resucitados. Ese es el primer testimonio. El segundo testimonio tiene que ver el testimonio de las Escrituras. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amado hermano, el apóstol Pablo enseñó, su enseñanza tenía como base lo que recibió. El mismo Cristo se le apareció a Pablo para él enseñar que Cristo murió y resucitó. Esta verdad sublime lo recibió Pablo de la boca mismo de Jesús. Dice conforme a las Escrituras, dice el texto que hemos leído. ¿Cuáles Escrituras? Si todavía el Nuevo Testamento no se había conformado conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Amados hermanos, cuando Jesús resucitó, el Evangelio de Lucas nos relata que dos discípulos de Jesús iban camino a Emaús y Jesús se acercó a ellos y comenzó a transitar con ellos. Y notó que había en estos dos discípulos una profunda tristeza porque su Señor, su Maestro, había muerto. Lucas 24:27, mira lo que dice la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Esto es fantástico, ponerse a pensar sobre qué temas el Señor Jesús les hablaría a estos dos discípulos. Posiblemente le habló de Isaac cuando Abraham iba a sacrificar. Y quizás Jesús le dijo: yo fui sacrificado en la cruz del Calvario. Lo que sucedió con Isaac era un modelo de lo que yo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y quizás también pudo haberles hablado acerca de Moisés, del sacrificio pascual, de ese cordero cuya sangre tenía que ser manchada en las puertas para que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos. Corderos era el ejemplo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y así podríamos también pasar por el Salmo 22, donde describe al detalle la crucifixión del Señor, inclusive las palabras se repiten tal como el Salmo 22 nos describe. O quizás quedarnos un instante en los sufrimientos que describe Isaías 53. Seguro que Jesús podría haberle dicho: todo ese sufrimiento yo lo experimenté en la cruz del Calvario, lo cual había sido anunciado por los profetas. Amados hermanos, el testimonio de las Escrituras es palpable de que Cristo iba a resucitar. Ahora mira, el tercer testimonio tiene que ver con los testigos oculares de la gente que vio. Volviendo a 1 de Corintios, capítulo 15, verso 5, dice la palabra del Señor: y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice: y que apareció a Cefas. Cristo se le apareció a Cefas. Cuando Cristo aparece, creo que es la mejor evidencia de una resurrección, que el que estaba muerto aparezca. Cristo apareció, como sabemos, primero a las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron vacío. Pero Pablo quiere enfocar al testimonio ocular de los apóstoles. Y lo primero que dice es que apareció a Cefas. ¿Cuál Cefas? El famoso Pedro, el que le negó. Hay amor perdonador en este Cristo resucitado, que va a buscar a Pedro para restaurarle, para derramar su gracia sobre él. Jesús tenía planes para Pedro. Pedro fue el que inició durante los pocos o los primeros años de la vida de la iglesia. Pero Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que había negado a su Señor, a su Maestro. Estaba tan quebrantado, tan dolido, quería ver de qué manera podría restaurar esta relación, esta amistad que tenía con Jesús. Quería decirle, quería transmitirle lo que había en su corazón. Quería decirle: Jesús, perdóname, no sé qué es lo que he hecho, pero yo en lo profundo de mi ser te amo. Pedro quería expresarle su amor a Jesús. Ahora mira, Juan 21, 17, dice la palabra del Señor. Dice: y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú vas a recordar, Jesús le preguntó por 3 veces a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y por 2 veces Pedro dijo: te quiero. Cuando le preguntó la tercera vez, Pedro, no sé si tuvo aquí en la garganta un ahogo en la garganta, un nudo en la garganta, sin saber qué decir. Cuando dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú miras mi corazón. Tú sabes lo que hay en lo profundo de mi ser. Sabes que te amo. Pedro,
humillado, clamando, proclamando: Señor, yo te amo. Pero no necesito decirlo porque tú sabes, porque tú eres Dios. Amados hermanos, Pedro es un testigo ocular de que Cristo resucitó. Y dice la Escritura que después de aparecer a Pedro, también se apareció a los 11 discípulos. Hechos capítulo 1, verso 22, dice la palabra del Señor: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vas a recordar, el Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús se despide de sus discípulos, asciende a los cielos. Entonces los discípulos se reúnen para solucionar esa carencia, esa falta del otro discípulo, porque Judas se había ahorcado y querían completar el equipo de 12. Entonces eligieron a Matatías, pero tenía que ser uno que haya sido testigo ocular de que Cristo había resucitado, un testigo de la resurrección. Ahora volvamos, 1 Corintios 15:6. Mira, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No solamente que apareció a las mujeres, a los discípulos, a Pedro, a los 12, se le apareció a más de 500 personas. Le vieron al Cristo resucitado. Esto es fantástico, ¿verdad? ¿Cómo sería esa experiencia de verle al Señor muriendo en una cruz, enterrado en una tumba, y después de 3 días verle vivo? Debe haber sido una experiencia impactante. Ahora mira el versículo 7. 1 Corintios 15:7. Dice la palabra del Señor: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Interesante. Dice que se le apareció a Jacobo o Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo. La mayoría de los comentaristas dice que este Jacobo se trata del hermano de Jesús. Ustedes van a recordar, allá en Juan capítulo 7, dice que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. En casa simplemente le vieron a Jesús obediente, respetuoso, amable, servicial, pero jamás se podían imaginar que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido por los profetas durante cientos de años. Jamás se les cruzó por la mente que su hermano era el Mesías. Ellos no creían. Ahora mira lo que dice Marcos 3:21. Dice la palabra del Señor, Marcos 3:21: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Dice que cuando oyeron los suyos, su familia escuchó que había algún malestar, alguna incomodidad entre el público con Jesús. Vinieron a llevarle porque decían: está fuera de sí. Pensaban que estaba loco. ¡Qué tremendo! Ahí con Jesús viviendo toda una vida, rechazándole, considerándole un loco al creador del universo. Sin embargo, Jesús murió, y cuando resucitó, este Jesús resucitado, ¿a quién le va a buscar?
le va a buscar a su hermano Jacobo. Creyeron sus hermanos cuando había resucitado. Yo he intentado pensar y meditar cómo sería ese encuentro. Mi hermano me ha venido a ver. Jacobo no dice mi hermano, sino dice mi Señor. Debe haber sido un momento precioso, lleno de emoción, de alegría. No sé si hubieron lágrimas, pero Jacobo, que había negado a su hermano, ahora se encontraba listo para seguir la senda y las pisadas del Salvador. Pero es interesante, Pedro y Jacobo le negaron, los dos le negaron. Y Jesús aparece a ellos, va a buscarle a ellos. Él quería que sepan que ya fueron perdonados. Cuánta bondad y misericordia hay en este Cristo resucitado, en este Dios creador del universo que se conduele con el dolor humano. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, una vez más dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Una vez más menciona que se apareció el Señor Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Lo vieron 12 testigos. Estos testigos, estos apóstoles, enseñaron acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Esa era la base de su enseñanza. Y el costo por enseñar, el costo por proclamar esta verdad sublime era obtener odio, desprecio, persecución y aún la muerte de una manera sanguinaria. El costo de proclamar a Cristo resucitado implicó en muchos casos la muerte. No son aquellos discípulos timoratos, cobardes, llenos de miedo. Ahora vemos a unos hombres valerosos dispuestos a morir por una convicción profunda que su Señor, que su Maestro ha resucitado. Predicaron, aunque eso implique su propia muerte, y lo hicieron con gozo y con alegría. Ahí están los testigos oculares. Pero todavía tenemos uno más, un testigo especial. Esta está en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 8 y 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por último, se apareció a Pablo. El Señor fue en busca de Pablo. Y Pablo dice: se me apareció como un abortivo. ¡Qué palabras más grotescas! En estos días he estado escuchando por ahí una canción en inglés, pero subtitulada, que decía: los cristianos somos los héroes. El apóstol Pablo jamás se imaginó hablar del mismo como un héroe. Dice: yo fui un abortivo, un bebé que no viene cuando debe, que ha sido rechazado, que ha sido despreciado, ha sido parte de un nacimiento anormal, un pedazo de carne muerto, sin valor, por perseguir a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, humillado, yo no sé si en este momento hizo un alto, se le escaparon unas lágrimas y dijo: yo he sido un abortivo, he sido lo peor, porque yo me atreví a levantar la mano contra la iglesia de mi Cristo.
Debe haber sido un momento precioso, emocionante, triste, el que vivió cuando escribió esto el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermosa palabra, qué versículo más impactante. Pero por la gracia de Dios, Cristo en su gracia y su misericordia se manifestó a Pablo. Su amor y perdón inmerecidos lo ofreció abiertamente a Pablo. Imposible que un hombre de esta magnitud, de esta calaña, por así decirlo, haya inventado una resurrección. Cuando él fue camino a Damasco persiguiendo precisamente a los cristianos para meterles en la cárcel y algunos hasta a la muerte, Jesús se le apareció ahí en Damasco, y cuando se apareció le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, cayó al piso porque había una luz que no le dejaba ver. Dijo Saulo, humillado, dijo: ¿quién eres tú, Señor? Humillado dijo: ¿quién eres tú? Enseguida la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué impactante esto. ¿Por qué Jesús no dijo: yo soy Jesús, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, no, no. El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Pablo, humillado, recibió gracia y misericordia, y esto no fue en vano en la vida de Pablo. Dios le usó mucho más que todos juntos, que todos los discípulos, pero no fue en vano, porque el poder del Espíritu Santo afluía a través de este hombre que una vez persiguió a la iglesia, pero que ahora proclamaba a Cristo y a este resucitado. ¿Imaginas? Un perseguidor a muerte. La palabra dice que respiraba amenazas. Un perseguidor a muerte de la iglesia, el más grande, se convierte en el más grande predicador de la historia. Lo hizo cuando vio al Cristo resucitado. Amado hermano, he ahí 4 testimonios que fortalecen nuestra fe, nuestra esperanza de que Cristo resucitó. El primer testimonio de la iglesia, el segundo de la escritura, el tercero de aquellos que le vieron a Jesús resucitado, y ahora este testigo especial, este que persiguió a la iglesia, pero que ahora se ha convertido en el principal vocero del gran mensaje de que Cristo resucitó. Todos concluyen que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, verso 11 nos dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo está diciendo: sean los apóstoles, sean los 500, o sea Pablo, el mensaje es el mismo. Cristo murió, Cristo resucitó. He aquí la evidencia auténtica de que Cristo ha resucitado. Ahora mira, 1 Corintios 15:12. Dice la palabra del Señor:
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, la evidencia testimonial de Cristo, del Cristo resucitado, es suficiente para rechazar con energía cualquier duda, cualquier idea que ponga en entredicho esta verdad. Cristo resucitó y durante siglos han atacado esta verdad sublime. Nosotros tenemos que llevarla adelante, levantar la bandera del Evangelio basado en esta verdad que Cristo murió, que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, un día también tú y yo, un día nosotros también resucitaremos, así como Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza. Permíteme hacerte una pregunta para concluir. ¿Vives? ¿Tu vida refleja que vives con esa esperanza? Aún en medio de este caos, de este conflicto que estamos viviendo, ¿tú vives con esperanza? Espero que sí. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú moriste en una cruz y resucitaste, y pronto vienes a llevar a tu pueblo. Humillados te damos gracias por tu palabra, nos llena de esperanza, sabiendo que así como tú resucitaste, un día no muy lejano también nosotros resucitaremos y viviremos contigo eternamente en el cielo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, permítanme pedirles que antes de cada prédica, preparen su corazón cantando, alabando al Señor con algunas alabanzas. El día lunes y martes estaremos subiendo 2 reflexiones. Espero que estén disfrutando del material que estamos subiendo. Y el día miércoles, como cada miércoles, 8 y 10 de la tarde, estaremos una vez más compartiendo la palabra del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles.